seamos perfectos. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bien. Ahora, qué interesante que el Señor nos permite que podamos tener registro escrito de las cosas que Él hizo en su ministerio terrenal, de todo el ministerio que Él realizó en los días de su carne sobre esta tierra. Es interesante que podamos tener la plena confianza de que todo eso que está allí escrito no es simplemente una historia, sino que es inspirada por Dios. Es algo que se escribió bajo la inspiración divina para que usted y yo seamos enseñados, para que usted y yo seamos redarguidos, para que usted y yo seamos corregidos y para que podamos ser instruidos en justicia. Amén. Ahora bien, ¿por qué hago alusión a estos versículos previamente al tema que quiero seguir compartiendo con ustedes? Para que entendamos un poco el por qué las obras que el Señor Jesús hizo en el día de reposo quedaron allí plasmadas. Quedaron para nuestra enseñanza. Quedaron para redarguirnos, para que podamos examinarnos y hacer que vengamos a conciencia dónde puede ser que estemos fallando. Y para que podamos corregir el rumbo de lo que estamos haciendo mal y lo que necesitamos hacer bien, a fin de que podamos ser instruidos en la justicia divina. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Si está de acuerdo conmigo, denle un aplauso al Rey. Y es por eso que allí en el versículo 4 de Romanos 15 dice que para que tengamos esperanza, para que tengamos una esperanza, para que así como aquella gente a la cual el Señor ministró en el día de reposo, tuvo una esperanza cuando se encontró con Él, así usted y yo podamos tener esperanza sabiendo que ya nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Cada una de aquellas personas que se encontró con Jesús en aquellos días de reposo que aparecen registrados en las Escrituras y que vivieron un episodio que cambió sus vidas, los cambió radicalmente. Ellos lo hicieron antes de que Él pudiera decir, consumado es. Ahora usted y yo tenemos una gran ventaja, que toda la obra que el Señor hizo y que quedó registrada allí como ejemplo y enseñanza para nosotros, ya fue consumada en la cruz. Y ahora nosotros podemos decir que somos no vencedores y no somos personas que hemos venido para recibir un cambio en nuestras vidas, sino que somos personas que hemos sido expuestos para que nuestras vidas sean transformadas por completo. Amén. Porque los cambios pueden ser reversibles. Los cambios puede ser que en algún momento haya un reverso, haya un retroceso, pero cuando hay una transformación, quiere decir que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es transformado para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. La semana anterior estuvimos aprendiendo acerca de las obras que Jesús hizo en el día de reposo. Y estuvimos hablando de 4 de ellas. Bueno, realmente de 3, pero ya habíamos hablado de una de ellas, del paralítico de Betesda. Pero la semana pasada estuvimos hablando de otras 3 obras. Y quisiera que en esta
mañana o esta tarde ya, nosotros podamos compartir acerca de otras de ellas, de 3 más. Brevemente mencionamos esas 3. Hablamos acerca del ciego de nacimiento. Ese episodio está en Juan capítulo 9. El Evangelio de Juan capítulo 9. Y quiero que me acompañen a leer en Juan capítulo 9, versículos 1 al 12. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, no es que haya pecado este hombre que era ciego de nacimiento, que seguramente no había tenido mucha oportunidad de pecar, pero dice en la Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos herederos del pecado, todos fuimos concebidos en pecado, todos vino esa simiente de pecado a nosotros, pero dice la palabra del Señor que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, no es que este hombre haya pecado o sus padres, sino ¿para qué? Para que las obras de Dios, el favor de Dios, se manifieste en él. Ahora, me es necesario hacer las obras del que me envió. Fíjense que el Señor Jesús estaba muy claro en algo. Él tenía una necesidad que ardía en su corazón. ¿Y era cuál? Hacer las obras del que le había enviado, de su Padre. ¿Ok? Ahora dice: entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en este mundo, luz soy del mundo. Y ahora pregunto yo, ¿qué somos nosotros? Somos luz de este mundo, amén. Porque ahora Cristo mora en nosotros y ahora nosotros somos la luz del mundo. ¿Ok? Él dijo que durante su ministerio terrenal, Él dijo que Él era luz en el mundo y que entre tanto que el día existiera, había que trabajar, pero que a llegada la noche ya no se podía hacer nada. Pero ahora que Él en su carne no está en esta tierra, está a través de cada uno de nosotros. Es la obra de Cristo a través de usted, de mí, para hacer las obras de Dios, las obras del Padre que nos envió. ¿Ok? Entonces fíjense lo que voy a seguir leyendo, todavía no llegaba al tema, ¿no? Dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Imagínense ustedes la impresión de este hombre. Imagínense usted, nunca había visto, jamás había visto, nunca había tenido la oportunidad de percibir el entorno a su alrededor con sus órganos, con su órgano de la vista. Y cuando él fue obedientemente, aquí hay una enseñanza implícita, ¿no? Para nosotros, que este hombre pudo haber dicho: bueno, pero ¿quién es este loco que vino y me untó barro en los ojos y ahora me dice que me vaya a lavar para ver? No, tal vez él no sabía que había sido con saliva, porque él no podía ver. Pero los que estaban alrededor sí vieron que había sido con saliva. Pero aquí el caso es que este hombre pudo percibir a su alrededor
toda la obra maravillosa que Dios hizo para cada uno de nosotros. Amén. Cosas que usted y yo podemos ver. ¿Sabe que hay un predicador que hace alusión a esto de orar con los ojos cerrados? Y él dice: yo no entiendo por qué orar con los ojos cerrados, si cuando cerramos los ojos no podemos ver la grandeza de la obra de Dios. Si vemos la grandeza de la obra de Dios, tenemos mayor inspiración para orar, porque tenemos mayor motivo por qué agradecer al Padre. Amén. Entonces, este hombre que era ciego de nacimiento no había podido ver, pero cuando regresó, luego que se lavó los ojos, dice que regresó viendo. Versículo 8 dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Fíjense qué interesante que este hombre, por el solo hecho de que sus ojos fueron abiertos, la gente comenzó a pensar que tal vez no era. Porque cuando Dios comienza a obrar en la vida de cada uno de nosotros, nuestra vida empieza a ser transformada de tal manera que la gente al vernos dirá: ¿será que es aquel que yo conocía? ¿Será que es aquel que salía de farras conmigo? ¿Será que es aquel que se iba a drogar conmigo? ¿Será que es aquel? Porque no parece. Porque resulta que nosotros comenzamos a ser transformados de tal manera que esa transformación que comienza desde nuestro interior comienza a manifestarse en nuestro exterior. Comienza a manifestarse de manera que usted y yo, nuestro aspecto físico empieza a ser incluso transformado. Y fíjense que estos que le habían visto y que le conocían, dice: no es este el que se sentaba a mendigar. Unos decían: él es, y otros: a él se le parece. ¿Y sabe qué tuvo que decir el hombre? Sí, soy yo. Yo era el que me sentaba allá a mendigar. Yo era el que estaba allá postrado porque no podía ver. Yo era el que estaba postrado porque estaba inmerso en mis pecados. Yo era el que estaba allá en aquellos sitios de perdición. Era yo, pero ahora he sido transformado y he sido quitado y llevado de un lugar de tinieblas a un lugar de luz. Y ahora puedo ver la obra y la gloria de Dios. Amén. Dice: y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fíjense que aquí hay una cosa interesante. Este hombre no conocía a Jesús. Porque como dijo él, aquel hombre al que llaman, o el que se llama Jesús, o sea, aquel del que hablan, que yo no conozco, hizo lodo y me untó en los ojos. Dice: entonces, dice, ve al Siloé, lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él le dijo: no lo sé. Por las razones obvias, ¿verdad? Las razones eran bien obvias. Él no sabía hacia dónde se había ido Jesús. ¿Por qué? Porque no lo veía. Tan simple como eso. O sea, él se fue obedientemente, pero a mí me sorprende la fe y la obediencia de este hombre. Me sorprende la fe y la obediencia de este hombre. Él no podía percibir su entorno, no podía percibir el mundo a través de los ojos. Y aún así, él confió. Porque hay una cosa interesante, que cuando nosotros tenemos nuestros ojos cubiertos y estamos a expensas de que otro nos guíe,
y nos diga a dónde ir o por dónde no ir. Siempre hay algo de temor en nuestras vidas. Siempre hay algo de temor en nuestras vidas. Esta semana, mi esposa y yo tuvimos una experiencia en una actividad académica de mi hija. Y parte de la experiencia era entrar al lugar con los ojos vendados. Llegábamos a una recepción, ahí nos sentábamos, luego nos vendaban los ojos y nos conducían hasta el lugar donde iba a ser la obra. Y la sensación de ir sin poder ver nada. Porque no podía uno hacer trampa como cuando estaba niño, que le ponían un pañuelo en los ojos para que no viera la piñata, ¿se acuerdan? Pero siempre hacíamos trampa porque levantábamos la cabeza y podíamos mirar un poquito por abajo para ver dónde estaba la piñata de Ale Duro. Pero esta no, esta era una cosa que nos cubría prácticamente toda la cara. O sea, no había manera de poder ver. Y pensar por un momento en aquella persona, a mí me vino un poco el recuerdo, eso me recordó esta palabra. Y la palabra donde aquellos hombres que recibieron la vista, que eran ciegos, tenían que estar a expensas de que otro les guiara, de que otro les condujera. Porque no eran capaces de ver, de entender, ni de conducirse por su propia cuenta. Pero este hombre obedientemente fue hasta donde Jesús le dijo, hasta el estanque llamado Siloé. Fue hasta allí y lavó sus ojos. Inmediatamente que lavó sus ojos, comenzó a ver. Entonces, aquí hay algo que es interesante, que es una enseñanza para nosotros. Recuerde que estamos viendo esto porque esto quedó escrito para enseñanza nuestra. Quedó escrito para que usted y yo podamos ser enseñados, podamos ser redarguidos, podamos ser corregidos y podamos ser instruidos en justicia. ¿Ok? Y así podamos tener esperanza. Amén. Ahora, ¿qué representa la ceguera? Efectivamente, la ceguera es la incapacidad de poder ver o entender o conocer el camino por donde debemos ir. Siempre una persona ciega va a necesitar de alguien o de algo que le conduzca. Y siempre va a ir con inseguridad. Siempre va a ir con temor. Porque aunque tenga toda la vida como este hombre, toda la vida siendo ciego, sin conocer la luz, siempre va a tener la inseguridad de que en algún momento pueda tropezar y caer. Y yo creo que hay mucha gente en muchas congregaciones que vive de esta manera. Siempre esperando que alguien le guíe, siempre esperando que alguien le enseñe, siempre esperando que alguien le revele las escrituras, siempre esperando que alguien lo tome de la mano y le diga, vamos, que es por aquí. ¿Saben qué? Eso es para cuando somos niños espirituales. Eso es para cuando hemos sido recién convertidos a esta nueva vida. Porque no tenemos conocimiento, porque no hemos escuchado las escrituras, porque no hemos leído las escrituras. Pero cuando ya hemos leído las escrituras, cuando ya hemos visto la obra de Dios, cuando ya hemos visto la obra transformadora de Dios, nosotros podemos caminar viendo con nuestros propios ojos, porque el Señor Jesucristo, que es la luz, nos iluminó nuestras vidas. Amén. Yo creo que es así. Aleluya. Cuando una persona es ciega, no puede conocer la obra de Dios, no puede reconocer su palabra, no puede conocer su amor. Amén. Ahora, el Señor cuando sanó a este hombre, fíjense que aquí ocurre algo bien interesante, que cuando recibimos la luz, cuando recibimos la vista,
cuando Cristo viene a nuestras vidas, comienza a haber un proceso progresivo de revelación. ¿Cómo llamó él a Jesús? Lo llamó aquel hombre. Pero cuando usted lee, que se los voy a dejar de tarea, todo el capítulo 9, pero yo le voy a nombrar algunos versículos. Cuando usted lee todo el capítulo 9, usted puede entender que, por ejemplo, en el versículo 11 que leímos, dice que le llamó primero Jesús, aquel hombre, porque no le conocía, apenas había escuchado de él. Pero más adelante, cuando él comienza a ver y se da cuenta de la obra que Jesús había hecho en sus ojos, en su vista, cuando se le reveló la luz, en el versículo 17 del capítulo 9 de Juan, podemos leer que dice: entonces volvieron a decirle al ciego, o mejor dicho, al que era ciego: ¿qué dices tú que es el que te abrió los ojos? ¿Y qué le dijo él? Es profeta. Entonces él pudo entender que no era cualquier hombre, no era simplemente aquel que se llamaba Jesús, sino era un hombre que tenía una cualidad dada por Dios. Para él entonces Jesús era un profeta. Pero si usted sigue leyendo un poco más adelante y lee los versículos 35 al 38, dice que oyó Jesús que le habían expulsado al hombre. ¿Por qué le habían expulsado? ¿Por qué le expulsaron? Porque él no se pudo resistir a decir que aquel hombre que llamaban Jesús venía de Dios. Y entonces los religiosos le expulsaron, lo sacaron del templo, lo sacaron del lugar de reunión de la sinagoga. Incluso ellos increparon a los padres de este hombre para preguntarle si el hombre realmente había sido ciego de nacimiento o no. Lo increparon y le dijeron: bueno, dinos, si era ciego de nacimiento o tú nos estabas cayendo a cuento. ¿Y por qué? ¿Quién hizo esto sobre él? Y aquellos padres tan valientes, le dijeron: pregúntele a él, que ya edad tiene. Ellos no querían meterse en problemas, porque ellos sabían que si decían que había sido Jesús, que había hecho lodo en el día de reposo y que lo había untado lodo en sus ojos y los había mandado a lavarse, estaba quebrantando el día de reposo y los iba a sacar del templo, los iba a sacar de la sinagoga. Y ellos, por temor a la religión, le dijeron: pregúntele a él, que ya es mayorcito, él ya sabe responder. Y cuando a él le preguntaron, él le dijo: es profeta. Y a consecuencia de esto, lo botaron, le dijeron: se va del lugar donde se reúnen los religiosos. Se va del lugar donde se reúnen los religiosos. O sea, es interesante ver que la religión mantiene cautiva a la gente, porque no le permite desarrollar la capacidad que el Espíritu Santo de Dios nos da para ir teniendo la revelación acerca de Cristo, para ir teniendo la revelación acerca del Padre, para ir teniendo la revelación acerca de su amor, para ir teniendo la revelación acerca de su obra. Entonces fíjense que más adelante, cuando Jesús oyó que había sido expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió el que era ciego y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: pues le has visto, y es el que habla contigo. El que habla contigo es. Entonces, cuando nosotros recibimos el milagro de la luz de Jesús en nuestra vida, la revelación es progresiva. Primero le conocíamos porque alguien nos dijo: Él es Jesús. Después entendemos que provino de Dios, y aquel hombre le dijo profeta. Pero después podemos entender porque el Señor se revela a quien Él quiere.
no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia y se le revela. Es cuando Él quiere revelársele a usted. Porque Él se le reveló a este hombre y le dijo: con el que has hablado, con el que estás hablando, ese es el Hijo de Dios. Y mire lo que ocurrió, dice: y Él le dijo: creo, Señor. ¿Y qué ocurrió? Le adoró. ¿Qué ocurrió? Le adoró. Yo creo que es una actitud de adoración por quien Él es. Porque fíjense que Él no le adoró antes por lo que había hecho. Él no le adoró por la obra que había hecho al traer sanidad sobre sus ojos, sino le adoró por ser el Hijo de Dios. Amén. Yo creo que es tiempo de exaltar ese nombre maravilloso, de adorar a ese Rey maravilloso, que no solamente nos dio la luz, nos dio la vista, sino que nos dio redención, vida eterna, identidad, nos dio propósito, nos dio destino. Pero no porque lo que Él ha hecho por nosotros, porque por lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros podemos alabarle. Nosotros le alabamos por lo que Él ha hecho por nosotros, pero le adoramos por quien Él es. Es el Hijo de Dios. Es Dios quien se encarnó. Amén. Aleluya. El otro caso que podemos encontrar allí, de las obras del reposo, del Señor Jesús en el reposo, en el día de reposo, la podemos encontrar en Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31. Allí aparece reflejada una historia que sigue a la historia de aquel hombre que tenía un espíritu inmundo y fue libre en la sinagoga. Esa historia ocurre no en una sinagoga, ni ocurre en la calle, ocurre en una casa. Ocurre en la casa de un hombre llamado Simón. Dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente la fiebre le dejó. Y ella le servía. Amén. Ahora, usted puede decir: pero ¿por qué esta breve historia está allí reflejada? ¿Por qué está reflejada allí? A ver, si me están siguiendo, si me di a entender. Porque es para nuestra enseñanza. Porque es para nuestra enseñanza. Porque es para que tengamos esperanza. Porque de repente usted puede decir: bueno, pero es que Dios se encarga de hacer las cosas que son muy difíciles. Un hombre que era ciego de nacimiento. Un hombre que estaba paralítico. Un hombre que tenía un espíritu inmundo que no le dejaba. Usted puede pensar todo eso. Pero resulta que el Señor está al pendiente de todas las cosas de su vida, aún de las más pequeñitas. Porque usted puede pensar: bueno, pero ¿cuál gravedad había en esta fiebre? Es muy probable que esa fiebre no haya sido cualquier fiebre por un resfrío. Es muy probable. Es muy probable que no haya sido una fiebre como la llamamos nosotros aquí en criollo, un quebranto porque nos cayó una agüita y nos resfriamos por una gripe. Porque ¿a cuántos de nosotros no nos da por ahí de vez en cuando una gripe? Mi abuela decía que ese era el mal de los buenos mozos, así que si usted le da gripe, siéntase una persona bien parecida. Ahora bien, esa fiebre seguramente se trataba de una fiebre que era potencialmente mortal. Es posible que haya sido paludismo, pero
como no se había desarrollado la medicina, no existían los microscopios, no se sabía cuál era la causa de esa fiebre. Pero ella estaba tan mal que estaba en cama, estaba postrada en una cama. No simplemente tenía fiebre, porque a veces andamos con fiebre por ahí, no le prestamos mayor atención y por ahí andamos. Y decimos, ¿por qué tendré la boca reventada? ¿Por qué me sentiré así como con un escozor en la espalda? Y resulta que es que andas con fiebre. Esta mujer ni siquiera eso, ella estaba en cama. La suegra de Pedro estaba en cama. Es posible que haya sido una fiebre mala, como le llamaban antes, una fiebre mala. ¿Por qué le llamaban fiebre mala? Porque era una fiebre que no se bajaba con nada, que no se quitaba con nada, y que si el cuerpo no lograba resistirla, colapsaba y la persona moría. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que Jesús, cuando entró a la casa de Simón y Andrés, para que ustedes, algunos que me escuchen y no saben quién es Simón, se refiere a Pedro, al que posteriormente el Señor lo llamó Pedro. En la casa de Pedro y Andrés, entonces vio que la suegra de este hombre llamado Pedro estaba acostada con una fiebre y le dijeron, mira, ella tiene mucho tiempo ahí acostada, tumbada en esa cama, no puede con ella. No puede con ella, hasta que no se le baja esa fiebre con nada, ni con pañitos de agua tibia, ni con nada. ¿Y qué hizo el Señor? Se le acercó y la tomó de la mano y la levantó. Aquí vemos nuevamente la obra del Señor sobre la mujer para levantarla, para posicionarla, para establecerla, para restituir en ella la posición de honra que la mujer tiene. Porque el Señor no solamente llama a los hombres, y tal vez la religión en muchas ocasiones ha dicho que los que sirven en la casa del Señor son los varones. Pero resulta que no es así, porque el Señor llama también a las mujeres, las toma de la mano y las levanta. Pero ¿para qué las levanta? Para sanarlas, para traer sanidad sobre ellas, para restituir en ellas el autoestima que tal vez por causa de la sociedad o la religión han perdido. Porque la palabra del Señor nos enseña que a la mujer debemos tratarla como a vaso más frágil. No es que sea frágil la mujer, no es que sea frágil. Yo he visto mujeres que han sido luchadoras, emprendedoras, fuertes. A mí me crió una mujer que esa mujer era impresionante. Esa mujer era una mujer emprendedora, decidida, determinada. Una mujer que a pesar de las dificultades y de todas las cosas que podía tener en su contra, por el tiempo en el que ella vivió y me tuvo, podía tal vez haberse quedado frustrada y echarse a morir. Pero fue una mujer que fue muy decidida, porque entendió que su propósito, que su destino no era el de fallecer, sino el de seguir adelante. Entonces, mujer, hoy el Señor te dice, es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que entiendas que Él tiene para ti un propósito, un destino, y que para ti también es la herencia que el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo. Y yo no sé si aquí no hay mujeres, porque si yo fuera una mujer a la que le están diciendo eso, yo saltaría de alegría, yo aplaudiría, yo daría gracias por lo que Dios está haciendo y hace cada día con cada una de ustedes. Porque aunque son como brazo más frágil, no son frágiles, son fuertes, son echadas para adelante. Y muchas veces en las congregaciones
las tenemos relegadas a un segundo plano. Porque parece que hubiésemos copiado el modelo del Oriente Medio. Lamentable. Donde la mujer es un accesorio en la casa y para el hombre. Pero no, la mujer no es un accesorio. La mujer es fundamental e importante en la sociedad y en la familia. Amén. Yo conozco mujeres que son, perdónenme por usar esta palabra, pero son templadas de verdad. Son templadas como el acero, fuertes. Amén. Gracias, Señor. Entonces, esto nos enseña que lo que parece más simple, tu situación más simple, que tú piensas que es algo tan insignificante que el Señor no se va a ocupar de ello, Dios tiene el control sobre tu vida, sobre eso. Dios tiene el control de tu vida sobre eso. Y a veces tú vas y le dices, ay Señor, me da pena decirte esto porque me parece una tontería. Pero el Señor espera que tú vayas para Él tomarte de la mano y levantarte y ponerte en otro lugar. Amén. No importa lo simple, lo sencillo. Dios tiene cuidado de lo más y tiene cuidado de lo más pequeño. Amén. Pero fíjense que hay una cosa que me llama aquí la atención. Y que dice la última oración de la cita que leímos. Dice: entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Ella le servía. Amén. Entonces era una mujer agradecida, una mujer con gratitud. La gratitud debe conducirnos al servicio. Porque los que servimos en la casa del Señor, no servimos porque tengamos que pagarle nada a Dios. No servimos porque tengamos alguna deuda que nosotros podamos pagar. Le servimos porque estamos simplemente agradecidos con Él. Amén. Le servimos porque estamos agradecidos con Él. Porque dice la palabra del Señor que lo que usted recibió de gracia, tiene que darlo de la misma manera de gracia, por gratitud. Porque usted no puede quedarse con lo que Dios le entregó. Usted tiene que servirle, tiene que mostrar gratitud, transmitiendo lo que usted ha recibido. Usted puede decir, bueno, tal vez yo no sé hablar en público. Yo conozco a más de uno que cuando le hablan de dar un anuncio, se petrifica. Se siente como que no puede, pero ni abrir la boca. Y conozco a más de uno que cuando le han encargado alguna palabra para compartirla a la iglesia, comienza a dar pasitos para adelante y dar pasitos para atrás y a decir y no arrancan. Pero ¿saben qué? Tal vez el púlpito no es tu lugar, pero tal vez tu lugar cotidiano es tu púlpito. Amén. Porque tal vez no estás hecho para hablar en público, pero sí estás hecho para ser un ser social que puedes conversar con cualquier persona. Amén. Entonces tienes que abrir tu boca. Ay, pero ¿qué le digo? Abre tu boca, dice el Señor, que yo la voy a llenar. Pero ¿cómo enseño? Abre tu boca, que yo voy a poner la palabra que tú le vas a dar. Tienes que ser determinado, levantarte y hacer como la suegra de Pedro, levantarse de allí y servirle. Levántate y sírvele. Levántate y sírvele. Levántate y habla la palabra. Levántate y comparte lo que Dios ha hecho. Porque a veces no somos buenos para hablar en público ni para dar un discurso, pero sí somos buenos para echar los cuentos de lo que nos ha pasado. Porque nos gusta echar un cuento, ¿o no? Si aquí hay alguien que no le gusta echar el cuento, me avisa. Pero yo creo que no, yo creo que somos buenos para echar el cuento. Entonces, ¿qué más que echar el cuento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida?
de lo que Dios hizo en su vida. Échale el cuento a la gente para que la gente pueda decir: eso que Dios hizo en ti, también lo puede hacer en mí. Amén. Entonces la gratitud promueve el servicio al Señor. Amén. Entonces ya vimos que tenemos que tener una actitud de adoración por quien Él es. Tenemos que tener una actitud de gratitud para servirle. Y quiero que veamos la séptima obra de Jesús en el día de reposo. Y la dejé para el final porque yo tenía una lucha si compartirla o no, pero no me puedo callar lo que el Señor me muestra. Porque si yo me callo, yo me meto en problemas con Dios, ¿verdad? En cambio, yo prefiero meterme en problemas con ustedes si yo lo que voy a decir a usted le incomoda. Y me van a perdonar si les incomoda. Pido perdón de una vez, por favor. Pero quiero que me acompañen a leer en Lucas capítulo 14, versículos 1 al 6. Lucas capítulo 14, versículos 1 al 6. Jesús sana a un hidrópico. Dice así: aconteció un día de reposo. ¿Un día de qué? Un día de reposo, que habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Ojo con la palabra acechar, no, la palabra acechar aquí es con C, o sea, le estaban montando cacería, le estaban montando una trampa. Ok, no era que le estaban cayendo a mentiras, no, le estaban montando una trampa. Dice: he aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló con los intérpretes de la ley a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Fíjense que no estaba comiendo con cualquier persona. No estaba comiendo con ninguna persona por ahí del pueblo. Estaba comiendo ¿con quién? Con un gobernante que era fariseo y que además allí habían ¿quiénes? Intérpretes de la ley. O sea, gente que conocía la ley, que la interpretaba, que la enseñaba y que eran unos eruditos. Gente así que tenía mucho conocimiento. Mucho conocimiento. Tal vez más que el que usted y yo podamos tener. Porque era gente que eran intérpretes de la ley. Y Jesús les preguntó: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Pero ellos callaron. Y él, tomándole, le sacó y tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Qué interesante, ¿no? Aquí hay dos cosas interesantes, muchas, bueno, pero hay dos que son muy puntuales. La primera ya les hice mención. Él estaba comiendo con gente importante y sábelo todo. Perdónenme por usar esta palabra. Gente importante porque era un gobernante que era fariseo y era unos sábelo todos. Ok, porque era una gente instruida, no eran cualquier neófito, era una gente instruida. Pero también me llama la atención que él dice que cuando estaba allí, frente a él, un hombre que era hidrópico. Y yo pregunto, ¿qué hacía este hidrópico en medio de este poco de cerebritos?
¿Qué hacía? Yo lo voy a dejar a su imaginación. Pero me llama la atención que previamente dice que esos fariseos le acechaban. No lo voy a decir, pero se los dejo ahí. Usted entiende, ¿verdad? ¿Qué hacía el hidrópico ahí? ¿Entendió lo que hace el hidrópico ahí, verdad? El hidrópico ahí era como una trampa que le habían puesto. Ahora, dice también, que me llama la atención, que él, tomándole, le sanó, ¿y qué? Y le despidió. Le despidió. O sea, te sano, te vas, chao. A diferencia de los dos anteriores, él tuvo un encuentro posterior con ellos luego de la sanidad. Luego de la sanidad, él tuvo un contacto posterior con ellos. Con el primero del que hablamos, con el ciego de nacimiento, él lo buscó y se le reveló como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y con la suegra de Pedro, tuvo un contacto posterior, porque dice que ella le servía. Y le aseguro que aquellas mujeres que estaban allá en el aposento alto, no hay un registro bíblico, pero me deja entender que aquellas mujeres que estaban allá en el aposento alto, sirviéndole a los discípulos, y que siempre estaban allí alrededor de Jesús, sirviéndole, allí estaba la suegra de Pedro. Porque la gratitud le permitió servirle al Señor. Y ella estaba allí. Pero con este hombre que era hidrópico, no tuvo contacto posterior, por lo menos no hasta donde yo he podido estudiar. No tuvo un contacto posterior, sino que simplemente le sanó y le despidió. Ahora vamos a ver por qué le despidió. A mi percepción y a lo que el Señor me ha podido mostrar a través de la historia que hemos leído. Ahora dice que inmediatamente el contacto de Jesús después de la sanidad del hidrópico, no fue con el hidrópico, sino ¿con quién? Con los sabelotodos. Perdónenme que me refiera a ellos como los sabelotodos. Era con los sabelotodos, y les dijo: si ustedes tienen un asno o un buey y ese va por el camino y se cae en un pozo, ¿no van a ir a sacarlo inmediatamente del pozo? Sea día de reposo, sea lunes, sea martes, sea el día que sea. Ellos no se atrevieron a decirle que no, sino que ¿qué? Se callaron, porque no podían replicar estas cosas. Ahora bien, aquí hay cosas que nos enseñan. Número uno, ¿qué es un hidrópico? Un hidrópico es una persona con una alta retención de líquido en su cuerpo. Una persona con alta retención de líquido en su cuerpo. Yo sé que aquí hay médicos y saben que la retención de líquido en el cuerpo puede ser mortal. Puede ser mortal, porque cuando la retención de líquido en el cuerpo es muy alta, comienza a comprimir los órganos. Comienza a comprimir el corazón, comienza a comprimir los pulmones, sobre todo los pulmones y el corazón, y el cuerpo comienza con una falla multiorgánica que hace que la persona pierda la vida. De hecho, hay registros de muchas personas importantes en la historia, ¿verdad? No en la historia moderna, porque en la historia moderna saben cómo combatir la hidropesia, la hidropesia, sino saben cómo combatirla, porque hay diuréticos, hay diferentes métodos para poder liberar todos esos líquidos que excesivamente hay en el cuerpo. Pero personas, incluso reyes y príncipes, ¿verdad?, de Europa, perdieron la vida a causa de la hidropenia. ¿Por qué? Porque no había forma de tratarla, no sabían cómo drenar esos líquidos.
Dígame, cuando la acumulación de líquidos es en la cabeza, comienza a comprimir el cerebro y la gente muere igual. Pero ¿qué ocurre? Que eso representa a aquellas personas que tienen acumulación de agua en su vida. Y usted sabe lo que dice, ¿qué dice la Biblia que es el agua? Dice que el agua representa la palabra de Dios. ¿Usted quiere verlo dónde lo dice? Efesios capítulo 5, versículo 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Quiere decir que la palabra representa el agua. Está representada por el agua. Entonces, una persona hidrópica es una persona que tiene mucho conocimiento de la palabra, pero que no la deja fluir. Porque ¿se acuerdan lo que dice? Lo que le dijo el Señor a aquella mujer samaritana. Dijo, leo Juan capítulo 4 versículos 13 al 14. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, que la palabra que usted recibe es para que usted la dé a otros, no para que la guarde, porque si no se vuelve hidrópico. Si usted se llena de palabras, se llena de conocimiento, se llena, llega un momento en que usted no va a poder hacer nada porque la hidropenia lo tiene tumbado, dormido, enfermo. Y comienza a usar esa palabra que debió convertirse en una fuente de vida eterna, de agua que brota para vida eterna, comienza a convertirse en usted en argumentos para usted andar juzgando todo. Yo les dije a ustedes que no les iba a gustar. Perdónenme por eso. Pero es lo que el Señor me ha mostrado en este pasaje. Porque no en vano el Señor, cuando sanó al hidrópico, no se entendió con el hidrópico. ¿Se entendió con quién? Con los que tenían mucho conocimiento de las Escrituras. Se entendió con aquellos sabelotodos que se sabían todas las Escrituras, que además que se las sabían eran intérpretes. Eran las eminencias. Pero como eran las eminencias, ellos conocían la palabra solamente para juzgar a los demás. La utilizaban no como un instrumento para vida, sino la utilizaban como un instrumento para juzgar, para condenar a los demás. Pero ¿saben qué es hermoso? Que el Señor quiere que nosotros entendamos que la palabra de Dios es un agua que brota desde nuestro interior para darnos vida a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Amén. No seamos hidrópicos. No seamos hidrópicos. No seamos hidrópicos. Estaba pidiendo perdón por aquí. Antes de pedir, en vez de pedir permiso, pido perdón. Pero una vez mi esposa se encontró con alguien. Y ese alguien le dijo, no, es que yo no puedo porque yo estoy haciendo tales estudios de teología, porque yo necesito prepararme, yo necesito estudiar, tal. Y mi esposa, que es un poquito más extrovertida que yo, los que me conocen a mí y la conocen a ella saben que ella es un poquito más extrovertida que yo. Ella le dijo, ya va, ¿y qué estás haciendo con todo ese conocimiento que estás recibiendo? No, es que me estoy formando para empezar. Yo pregunto, ¿qué necesitas para arrancar? Si lo que te sabes es un versículo bíblico, compártelo. Si lo que te sabes es una historia bíblica, compártela y enséñale a la gente lo que tú has recibido para que no seas hidrópico.
No nos quedemos callados, abramos nuestra boca para hablar de Cristo. No nos quedemos callados, hablamos nuestra boca para hablar de las maravillas de Dios. Amén. Ahora, hay una cosa que es bien interesante. Ya terminamos con las obras, con la descripción de las 7 obras que el Señor hizo en el día de reposo. Pero hay una cosa que es bien interesante, que el Señor Jesucristo habló de ella en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Esto por causa de la dureza del corazón de los fariseos y de la gente sabelotodo de la ley. Porque ustedes saben que ellos le andaban montando la cacería para ver cómo hacían en contra de él, para levantarse en contra de él. Pero resulta que el Señor les dijo estas palabras. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Usted me podrá decir, ¿cómo es esto, pastor? Bueno, Dios hizo el día de reposo, o hizo el reposo para que usted y yo podamos reposar. Para que usted y yo podamos tener reposo, tranquilidad, paz. Pero resulta que ese día de reposo que fue hecho por causa del hombre, los fariseos y la gente sabelotodo lo utilizaba simplemente para juzgar a los demás, para tener argumentos cómo juzgar a los otros. Porque en cierta ocasión el Señor Jesús iba por el campo con sus discípulos, un día de reposo. Usted lo puede encontrar allí en el capítulo 12 de Mateo. Creo que es allí. De todas maneras le confirmo luego. Y resulta que ellos tenían hambre. Como iban de camino, seguramente no llevaban avío, que llamamos nosotros, y del camino iban agarrando espigas, iban comiendo. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Que aquellos fariseos que no le quitaban la vista de encima a Jesús y a todo lo que hacía, lo increparon y le dijeron: bueno, tú no les has enseñado a estos que no deben recoger espigas en el día de reposo. Y el Señor le dijo: discúlpenme, pero si ustedes permiten que sus animales vayan al campo y coman, ¿cómo yo le voy a impedir a esta gente que tiene hambre que coma? Porque no fue hecho el hombre por causa del día de reposo. O sea, usted y yo no fuimos hechos por Dios por causa del día de reposo. Por el contrario, luego que Dios hizo al hombre, fue que hizo el reposo. Si usted se va al Génesis, usted puede entender que después que Dios creó todo y que lo último que hizo fue el hombre, bueno, el hombre y posteriormente la mujer. O sea, la mujer es la perla de la creación. Allí la puso de última. Como cuando el orfebre hace una prenda muy valiosa y la perla más preciada, la joya más preciosa, la pone al final. Así hizo el hombre con la mujer. Amén. Ay, por ahí hay alguien que sí lo creyó, una mujer que sí lo creyó. Amén. Ahora bien, él le dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Ahora bien, por tanto, le dice en el versículo 28, el Hijo del Hombre, es decir, él, Jesús, el Hijo de Dios que renunció a ser Dios para hacerse hombre, es Señor también del día de reposo. Ahora, ¿quién es más? ¿El día de reposo o el hombre? El hombre. ¿Quién es más? ¿El día de reposo, el hombre o el Hijo de Dios? El Hijo de Dios. Amén. Y usted y yo, como hijos de Dios, somos más que cualquier día de reposo. Amén. Ahora bien, hay una cosa interesante, que los sacerdotes
los fariseos no entendían y no podían entender. Y el Señor en cierta ocasión también se los dijo. Ustedes no entienden que los sacerdotes, el día de reposo, ellos lo quebrantan porque ellos trabajan. Ellos trabajan en el día de reposo. ¿Cómo es eso de que trabajan? Se lo leo. Mire lo que dice aquí. Números capítulo 28, versículos 9 y 10. Mas el día de reposo. ¿Cuándo? El día de reposo. 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite serán como ofrenda y como libación. ¿Usted cree que cómo hacían para presentar esa ofrenda? ¿La llevaban muerta? No, las mataban allí. Es decir, el sacerdote oficiaba en el día de reposo. El sacerdote trabajaba en el día de reposo. Y si Jesús, que es mayor que cualquier sacerdote, porque tiene un sacerdocio mayor, que es un sacerdocio con el orden, según el orden de Melquisedec, también podía trabajar, hacer su obra en el día de reposo. Si esos sacrificios que eran perecederos, eran temporales, podían traer libertad y salvación al pueblo, cuánto más la obra de Cristo podía hacerse en el día de reposo. Amén. Por eso es que el Señor dice que es necesario que nosotros podamos entrar en su reposo, en el reposo que Él puede ofrecernos. Ok, porque así como cuando Él dijo consumado es, entonces Él terminó toda la obra y reposó de toda su obra. Y ahora todas las cosas están hechas. Ahora nuestro reposo no depende de un día. No depende de que sea sábado, de que sea lunes, que sea domingo. No, nuestro reposo depende de la obra que Cristo consumó en la cruz. Amén. Y es necesario que entendamos y aprendamos a vivir en ese reposo. Amén. Por favor, póngase sobre sus pies y vamos a orar. Gracias, Señor. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 8. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, es decir, si ellos iban a reposar al llegar a la tierra prometida, no hablaría después de otro reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y mire lo que dice el versículo 11. Procuremos pues entrar en el reposo, en aquel reposo. ¿Cuál reposo? Cristo. Amén. Él es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Él es el que nos da descanso, el que nos da paz. Por eso es que nosotros tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que los hijos de Dios tenemos reposo en medio de la tormenta. Por eso es que Jesús en medio de aquella tormenta dormía en la barca. Y por eso fue que cuando lo levantaron los discípulos, Él, en lugar de decirle, ay sí muchachos, pobrecitos, están asustados, ¿qué hizo? Los reprendió. Porque ellos no aprendieron a confiar en Él, que era el reposo, y en la palabra que Él le había dado. Por eso el Señor te dice hoy, la palabra que yo te di, guárdala en tu corazón, confía en ella y espera en ella, porque yo haré conforme a la palabra que ha salido de mi boca. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, puedo descansar, porque es parte de ese reposo que tú me das, porque es parte de la vida de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias.
Gracias, Señor, porque tú nos has hecho aceptos para vivir y disfrutar de aquel reposo que el pueblo de Israel no pudo disfrutar, ni siquiera cuando llegó a la tierra prometida. Pero ahora nosotros, por medio de Jesucristo, tu Hijo, podemos disfrutar del reposo, de la paz, de la seguridad. Podemos estar confiados en tu palabra, sabiendo que tu palabra, Señor, escrita, esa palabra que tú nos dejaste, quedó escrita para nuestra enseñanza, para que tengamos esperanza, para que tengamos seguridad, para que en el día malo podamos descansar en ti, sabiendo que tu palabra es fiel y verdadera. Papito bello, gracias. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, de mis hermanos en esta mañana que están aquí, Señor. Gracias, porque solo en ti tenemos el verdadero reposo, en la obra consumada en la cruz. Porque cuando tú exclamaste en la cruz, Señor Jesús, consumado es, dijiste, todo está hecho. No quedó nada por hacer, no quedó nada por pagar. Todo está pago, todo el trabajo está hecho, porque para esa obra tú viniste, para traer de vuelta, Señor, la reconciliación de Dios, del hombre con Dios. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de este reposo que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, papito. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Permite que podamos tener una actitud de gratitud siempre, Señor. Permite que podamos tener una actitud de adoración siempre en nuestras vidas. Permite, Señor, que la palabra que recibamos, Señor, pueda correr como un río, Señor, y que no la estanquemos en nosotros, sino que seamos un recipiente a través del cual tu palabra llega y se transmite inmediatamente, Señor. Padre, líbranos, Señor. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús, de cualquiera de estas cosas que hemos compartido en estas 2 semanas, Señor, en estos 2 domingos. Padre, muéstranos siempre cuál es tu voluntad y tu propósito para con nosotros, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Habrá alguien aquí que no ha recibido todavía a Jesucristo como su Señor, como su reposo? Si hay alguien, por favor, le pido por favor rápidamente pase aquí al frente. Pase aquí al frente y vamos a orar por usted, para que el Señor pueda llenar su corazón de paz y para que usted pueda venir al reposo que es Cristo Jesús. ¿No hay? Yo le voy a pedir entonces, por favor, que usted antes de irse no olvide que una forma de adorar al Padre es a través de lo que Él ha provisto para usted. Así como no debemos quedarnos con la palabra que el Señor nos deja, que el Señor nos da, no nos quedemos con las bendiciones que Él nos entrega. También démosla para que esta palabra siga corriendo. Y yo voy a pedirle, por favor, que si usted trajo sus diezmos y sus ofrendas, porque dice la palabra del Señor, cada uno dé conforme dispuso en su corazón. O sea, no es por tristeza que usted va a dar, no es por necesidad ni por lo que yo le esté diciendo o cualquier ministro le pueda decir. No es una carga impositiva, es lo que usted ha dispuesto en su corazón, sabiendo que del Señor son todas las cosas. Dice la palabra del Señor que el oro y la plata son de Él.
Y por eso Él nos las entrega a nosotros, para que nosotros como buenos administradores podamos sembrar en su reino. Podamos sembrar para que el evangelio del reino siga fluyendo, siga corriendo. Yo le voy a pedir, por favor, levante allí sus diezmos y ofrenda. Y vamos a orar. Papito, gracias. Gracias por cada uno de tus hijos que ha dispuesto en su corazón traer de sus diezmos, de sus ofrendas, de lo que tú le has dado, Señor. Porque sabemos, Señor, que ese dinero es el pago por la vida que disponemos para el trabajo. En consecuencia, eso es parte de nuestras vidas, Señor. Y hoy lo presentamos delante de ti, Señor, como una ofrenda de olor fragante. Y te damos las gracias, porque tú siempre tienes cuidado de tus hijos. Bendecimos a cada dador alegre, Señor. Y pedimos que tu provisión abunde cada vez más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pase al frente y deposite sus diezmos y sus ofrendas.